Capítulo 31. Beatriz. El cielo se curvaba deslumbrante y azul sobre sus cabezas, engañosamente apacible. Era la clase de tiempo que debería disfrutarse desde una manta de picnic o un barco de vela. No allí. El cementerio nacional, prácticamente una ciudad englobada entre los confines de otra, se extendía a lo largo de la demarcación septentrional de Washington. Daba igual el día que fuera, dentro siempre había gente. Turistas que acudían atraídos por los monumentos bélicos, familias en busca de algún antepasado. Beatriz recorría el camino principal, flanqueado por lápidas militares que relucían blancas al sol. La tumba del soldado desconocido se erguía solemne y grandiosa a su izquierda. Dentro de su urna de bronce ardía la llama eterna, vigilada en todo momento por 2 soldados americanos. Ambos hicieron el saludo en silencio cuando pasó frente a ellos. Unos cuantos visitantes habían reparado en su presencia, pero, por una vez, no empezaron a sacarle fotos ni se pusieron a cuchichear. Se limitaron a inclinar brevemente la cabeza en señal de respeto. Todos los antiguos monarcas estaban enterrados en el punto más alto del cementerio. Al otro lado de un estanque de aguas cristalinas y poco profundas había una serie de parcelas, una para cada uno de los difuntos reyes de América, separadas por muros bajos de piedra. Beatriz dejó atrás el gigantesco sarcófago de Eduard I y Fernanda, así como la tumba del rey Teodor, del que Teddy tomaba su nombre, tristemente fallecido a causa de la gripe cuando aún no había cumplido los 15, su reinado solo había durado 2 años. La cubría una pequeña montaña de flores, como de costumbre. El sepulcro de Teodor se había convertido en un lugar de peregrinación para todos aquellos padres desconsolados que perdían a sus hijos antes de tiempo. Cuando Beatriz se dirigía ya a la pequeña parcela reservada para su familia, descubrió que no estaba sola. Vio a Samantha arrodillada ante la lápida de su padre, con la cabeza agachada. Había algo tan intensamente privado en el dolor de su hermana que Beatriz empezó a retirarse, pero Sam levantó la cabeza de golpe. «Oh, hola Vi», dijo Sam. «Vi». Un detalle insignificante, una sílaba apenas, pero Beatriz supo reconocer la ofrenda de paz que entrañaba. Sam llevaba meses sin usar ese mote con ella. Porque las 2 hermanas llevaban meses sin hablar, no en serio, al menos. El fin de semana pasado, en Orange, cuando Beatriz estaba en los escalones del pabellón ducal, le había parecido ver que la expresión de Sam se suavizaba por un momento. Pero la ceremonia y sus deberes la habían interrumpido, como ocurría siempre, y no había tenido ocasión de hablar a solas con su hermana. Además, Beatriz tenía muchas otras cosas con las que lidiar en esos instantes, como Robert. Desde su confrontación en la puerta de la casa de los tribunos, había intentado interactuar lo menos posible con él. Había empezado a evitarlo por completo, llamando a la gente ella misma en vez de pedirle a él que organizara su agenda, no poniéndolo en copia cuando enviaba un email, era liberador. Beatriz se agachó y depositó un ramo de rosas blancas junto a la lápida, al lado de un cactus verde erizado de espinas. ¿Eso es lo que le has traído a papá? No quería dejarle flores porque se marchitan y se secan enseguida. No te ofendas, se apresuró a decir Sam. Me pareció lo más apropiado, eso es todo. Porque tiene espinas, como tú. Y es resistente, reconoció Sam. Las 2 contemplaron la lápida que se alzaba ante ellas, inmutable y pesada. Su Majestad George William Alexander Edward, Rey George IV de América, 1969 a 2020, ponía: «Amado marido, padre y rey». Ya sé que es imperdonable, pero no había vuelto desde el entierro, confesó Beatriz. Estar aquí hace que todo parezca tan permanente. Nada como un monumento de 3 toneladas para recordarte que no va a regresar, dijo Sam en un intento por aligerar la tensión, sin éxito. Beatriz deslizó la punta de los dedos sobre la lápida. El granito pulido conservaba el calor acumulado del sol. Eso la sobresaltó, por algún motivo, como si hubiera tenido que estar helada. No dejo de pensar que lo daría todo a cambio de otros 5 minutos con él, murmuró.
Había tantas cosas sobre las que le gustaría pedirle consejo a su padre, pero, sobre todo, desearía ser capaz de decirle cuánto lo quería. Sam apoyó las manos en la hierba a su espalda. Yo sé lo que diría papá si estuviera aquí. Te diría que estás haciendo un trabajo fantástico como reina, que deberías creer más en ti. Observó a Beatriz de soslayo, con una sombra de aprensión, y añadió, pero, sobre todo, te diría que siempre quiso que fueras feliz. No se habría empeñado en que te casaras con Teddy cuando en realidad estás enamorada de Connor. Beatriz se quedó sin aliento. ¿Cómo lo has? Era la segunda vez en muy poco tiempo que alguien sacaba el tema de Connor. Beatriz todavía no se había recuperado de la conversación que había tenido con Daphne la semana pasada. Se preguntaba qué habría ocurrido para que la muchacha estuviera tan desesperada. Y, sin embargo, cada vez que pensaba en Connor, le dolía un poco menos. Sabía que le había dejado huella, pero eso era de esperar. Incluso la herida más pequeña, al sanar, perduraba en forma de cicatriz casi imperceptible en la piel. He atado cabos, le explicó Sam. El caso es que, creo que papá querría que te recordara que no hace falta que sigas adelante con esto. Todavía estás a tiempo de cancelar la boda. Ya sé que no es de mi incumbencia, ¿vale? Pero si no te lo digo yo, nadie lo hará. Sam, que había levantado la voz sin querer, volvió a bajarla para añadir. Vi, no tienes que casarte con alguien que no te importa únicamente porque a ti te parezca que América lo necesita. Ser reina no debería exigir esa clase de sacrificio. Sam, Beatriz tragó saliva con dificultad, se armó de valor y lo intentó de nuevo. Nunca te he contado todo lo que sucedió la noche que se llevaron a papá al hospital. Fue culpa mía. Sam sacudió la cabeza, desconcertada. No, Vi. Tú no tuviste nada que ver. ¿Te acuerdas de que te había dicho que iba a hablar con papá? Bueno, pues lo hice y le conté lo mío con Connor. Beatriz cerró los ojos para detener el asalto de los recuerdos, en vano. Le dije que quería renunciar al trono para estar con mi guardaespaldas. ¿No te das cuenta? Lo maté yo, Sam. Le di un susto de muerte, literalmente. Ay, Vi, susurró Sam, consternada. Beatriz se dejó caer hacia adelante, con las manos en la hierba. Los sollozos entrecortados le sacudían el pecho. Se sentía como si hubiera una fiera salvaje encerrada en su interior, pugnando por salir con uñas y dientes. Esta vez, Beatriz no intentó contenerla. Las lágrimas que corrían por sus mejillas llevaban meses, años, décadas, fraguándose. SHH, estoy aquí, murmuró Sam mientras envolvía a Beatriz en sus brazos. Beatriz recordó que, cuando nació Samantha, les rogaba a sus padres que le permitieran sostener en brazos a su hermanita pequeña. Y ahora era Sam la que cuidaba de ella, estrechándola contra su cuerpo y meciéndola como si fuera un bebé. Beatriz siguió derramando sus lágrimas, abrasadoras y horrendas, concediéndose el desgarrador lujo de dar rienda suelta al dolor. Lloró por su padre y por los años que se le habían arrebatado, por la vida normal que nunca había tenido ocasión de llevar. Le ardían los pulmones, le escocían los ojos y temblaba de la cabeza a los pies, pero era un consuelo llorar, como si las lágrimas torrenciales estuvieran arrastrando todos sus errores con ellas, todo lo que pesaba sobre su conciencia. Era como si Beatriz estuviera llorando para borrar hasta el último rastro de la niña que alguna vez había sido, para hacerle sitio a la mujer en la que se había convertido. Se sentó sobre los talones, al cabo, y sorbió con fuerza por la nariz. Perdona. Te he dejado la blusa llena de mocos. Sam agarró a su hermana por los hombros. Escúchame. Tú no tienes la culpa de que muriera papá, ¿entendido? Pero nada, la interrumpió Sam. Tenía cáncer, Vi. Si los médicos hubieran podido salvarlo, lo habrían hecho. No puedes cargar con la culpa de su enfermedad. Estrechó con delicadeza los hombros de Beatriz antes de soltarla. Él no habría querido que cargaras con toda esta culpa. Habría querido que fueras feliz. Te lo diría personalmente, si estuviera aún con nosotras. Beatriz cerró los ojos y dejó que su mente regresara al día que había fallecido su padre.
a la última conversación que habían tenido en la habitación del hospital. Le había apretado la mano con el último soplo de fuerza que le quedaba para murmurar sobre lo de Connor y Teddy. No había podido terminar la frase. Quizá quisiera premiarla casarse con Teddy, como Beatriz siempre había pensado. O puede que Sam tuviera razón y lo que quería, en realidad, era darle permiso para seguir adelante con Connor. Quizá no debería importar tanto lo que quería su padre. Esta era su vida, no, ni la de su padre, ni la del país, suya. Y nadie debería tomar una decisión así en su lugar. Puedo ayudarte a encontrar la manera de escapar de la boda, estaba diciendo Sam. Fletamos un avión a Mustique y nos escondemos en alguna villa hasta que todo haya pasado. Podemos inventarnos algún escándalo sobre mí para desviar la atención, que Marshall me ha dejado embarazada, a lo mejor. A Sam se le truncó la voz, pero continuó. O que me ha dejado por su ex, seguro que eso no falla. Beatriz miró a su hermana con las mejillas surcadas de lágrimas. ¿Te arrojarías a los lobos de los tabloides por mí? Haría lo que fuera por ti. Eres mi hermana y te quiero, replicó Sam. Esas dos palabras, te quiero, amenazaron con desencadenar el llanto de Beatriz otra vez. Se recogió el pelo detrás de las orejas mientras reflexionaba sobre lo que iba a decir a continuación. Sam, por mucho que te agradezca la oferta, no iba a pedirte que me ayudaras a cancelar la boda. De hecho, debería haberte contado esto hace tiempo. Respiró hondo y se obligó a mirar a Sam a los ojos. Me estoy enamorando de Teddy. Samantha se limitó a observarla fijamente mientras el sobresalto y la comprensión se reflejaban en sus facciones. El sol les daba de lleno en la cara y debía de estar quemándoles los brazos, multiplicando las becas que los recubrían, pero Beatriz se sentía incapaz de moverse. Vale, exhaló Sam, y asintió con la cabeza. Mientras tú estés segura. ¿Eso es todo? ¿No estás enfadada conmigo? ¿Qué esperabas, que te montara una pataleta? Sonrió al ver la cara que ponía su hermana. No te preocupes, Teddy ya es agua pasada. Me alegro mucho por ti. De verdad. Pues, vale. Te agradezco que hayas sido tan comprensiva, dijo Beatriz con torpeza. Sam arrancó una brizna de hierba y la hizo girar entre los dedos. ¿Cómo no serlo, después del embrollo en el que me estoy metiendo yo sola? Soltó el tallo, que cayó muy despacio hasta el suelo, y suspiró. Por eso he venido aquí hoy. Papá siempre sabía qué hacer, y yo he cometido tantos errores. ¿Quieres que hablemos de ello? Preguntó con delicadeza Beatriz. Escuchó mientras Sam le contaba una historia increíble y disparatada sobre cómo había fingido su relación con Marshall Davis para molestar a Teddy, tan solo para darse cuenta demasiado tarde de que era Marshall a quien quería realmente. Cuando su hermana hubo terminado, Beatriz parpadeó, aturdida. A ver si lo he entendido bien. Negociaste las condiciones de una relación favorable, políticamente hablando, aunque fuera por despecho, y conseguiste manipular a la prensa para que todo el mundo pensara que era real. Dejó escapar una suave exhalación mientras Sam asentía con la cabeza. Vaya. Sospecho que la corona no está aprovechándote al máximo. Sam empezó a reírse, pero reprimió el impulso al recordar dónde estaban. Y tanto que no. ¿Por qué no hablas con Marshall y le dices lo que sientes por él? No sé. Sam se mordió el labio. Supongo que lo de las épicas declaraciones de amor no es mi estilo. Si papá estuviera aquí, te animaría a intentarlo, murmuró Beatriz, que se vio recompensada con la sombra de una sonrisa. Se quedaron un rato así, juntas, envueltas por la calma y el sereno silencio. Beatriz sabía que nunca dejaría de extrañar a su padre. La pena que sentía era indescriptiblemente dolorosa, desgarradora. Sin embargo ahora, en compañía de Sam, Beatriz se sentía, quizá no mejor, pero sí mucho más fuerte. No le sorprendía realmente que Sam y ella hubieran roto su silencio ante la tumba de su padre, como si también él estuviera allí, animándolas sutilmente a encontrarse. Todo está cambiando, musitó Sam. Me siento como si el mundo entero se hubiera vuelto del revés este año, y no sé qué hacer. Beatriz tomó la mano de su hermana y se la apretó con cariño. Nosotras no vamos a cambiar, ¿vale?
dijo con vehemencia. Se acabaron las peleas entre nosotras. A partir de ahora, nos tendremos siempre la una a la otra, te lo prometo. Capítulo 32. Samantha. Samantha le dio un puntapié a la grava, enfurruñada, provocando que las piedritas salieran disparadas en todas direcciones. Los establos se encontraban en el extremo opuesto de los jardines del Palacio de Washington, alejado de los turistas que solían deambular por allí en los carritos azules de la Casa Real, pero Sam había declinado la sugerencia del lacayo que se había ofrecido a llevarla. Hacía un día espléndido y le vendría bien el paseo. Suponía un alivio haber hecho las paces con Beatriz. Aunque ni siquiera el hecho de haberse reconciliado con su hermana, habían pasado el fin de semana juntas, recuperando todos los meses que habían perdido, bastaba para distraerla lo suficiente y conseguir que dejara de pensar en Marshall. Llevaba sin verlo desde el viaje a Orange de la semana anterior. Cuando él le enviaba un mensaje, la respuesta de Sam siempre era fría y escueta. Sabía que Beatriz le había pedido que fuera por todas, pero su hermana no había visto a Marshall y Kelsey entrelazados en la pista de baile. Todo había salido exactamente como ella había pronosticado. Ver a Marshall con una princesa había hecho que Kelsey decidiera que quería recuperarlo. Por una vez, Sam no se alegraba de haber acertado. Cuando llegó a los establos, cruzó la sala de exposiciones, repleta de réplicas de carruajes antiguos, uniformes de cocheros e incluso un pony de madera con el que los niños podían practicar cómo se colocaban las sillas de montar, y se dirigió a la pista de equitación, rodeada por una fila de asientos para los espectadores. Soterrado bajo el olor del cuero y el polvo, se percibía la fragancia almizcleña de los animales. Lo primero que le llamó la atención fue la caleza dorada de la Casa Real, majestuosa y resplandeciente en el centro de la arena. Grandes penachos de color blanco coronaban a los 8 alazanes que tiraban de ella. Junto a ellos, un postillón uniformado con la característica librea carmesí conversaba con la madre de Sam, que debía de estar revisando la ruta programada para el desfile junto con Robert Standish. Teddy había rodeado la carroza para acercarse a uno de los caballos. Le tendió el terrón de azúcar que sostenía en la palma de la mano y el animal lo lamió con avidez antes de olfatearle la ropa en busca de más golosinas. Teddy se rió. Sam lo vio saludarlos a todos uno por uno, hablándoles en voz baja para tranquilizarlos mientras les acariciaba el cuello hasta que agachaban lánguidamente las orejas, disfrutando de la atención. Esa, pensó Samantha, era la principal cualidad a Teddy. Exudaba serenidad, un aura de concordia y concentración que apaciguaba a cuantos lo rodeaban. Era la clase de persona con la que cualquiera querría contar en tiempos de crisis. Será un buen rey consorte, decidió. Teddy miró en su dirección y esbozó una sonrisa, la misma sonrisa familiar, cuajada de hoyuelos, que solía hacerle sentir mariposas en el estómago. Solo que ahora, cuando la veía, Sam ya no sentía nada. Sus deportivas levantaron una nubecita de fino polvo amarillento cuando bajó a la pista de un salto. Ante la llegada de Sam, Robert consultó su reloj y exhaló un suspiro. Su Majestad se está retrasando, al parecer. Así que tendréis que sustituir a vuestra hermana, Alteza. ¿Por qué no subí su ilustrísima y usted a la caleza real? Teddy se dispuso a seguir las indicaciones del chambelán, pero Sam permaneció donde estaba. ¿Subir a la carroza? ¿Para qué? Los cocheros van a dar unas cuantas vueltas por los jardines para simular la procesión de Teddy y Beatriz por la capital. Tan solo queremos asegurarnos de que todo esté en buen estado, explicó Lord Standish. Hace 12 años que no se utiliza esta carroza. Desde la coronación de su padre, comprendió Sam. No se molestó en señalar que, con lo enorme que era el vehículo, el peso de una muchacha más o menos no iba a suponer la menor diferencia. Era evidente que Robert quería realizar ese ensayo, y en esos momentos le faltaba la paciencia necesaria para discutir con él. Sam y Teddy empezaron a caminar a la vez. El carruaje era inmenso, un armazón de cuero y madera bañado en oro que de lejos parecía oro macizo. Lucía esculturas talladas en los costados. Un coro de deidades con trompetas tocando a victoria y águilas con las alas desplegadas.
No te preocupes, Ethan, ya voy yo con Sam, sonó una voz a su espalda. Era Marshall, que se les había adelantado para abrir la puerta del carruaje. Iba vestido con vaqueros y una camiseta ceñida de cuello redondo, tenía el pelo húmedo todavía, como si acabara de salir de la ducha. Su aspecto era tan desenfadadamente espectacular que a Sam el corazón le dio un vuelco en el pecho. Hola Marshall. No sabía que tú también estabas invitado, consiguió decir con admirable desinterés. Se me ocurrió que podía dejarme caer. Cuando el lacayo me dijo que estabas en los establos, pillé el primer carrito cargado de turistas con el que me crucé. He aprendido un montón, añadió con un brillo en los ojos. ¿Sabías que tu casa tiene 2188 ventanas, pero que solo 3 de ellas conservan el cristal original? En condiciones normales a Sam se le habría escapado la risa al oír el término casa empleado para referirse al palacio, pero sus pensamientos habían retrocedido cruelmente a lo ocurrido el pasado fin de semana y optó por no decir nada. Lord Davis, exclamó Robert. ¿Sabéis montar a caballo? Claro, iba a los campamentos de polo junior con todos los demás niños pijos, fue la sarcástica respuesta de Marshall. El chambelán asintió con la cabeza. Excelente. Estaba preguntándome si os gustaría participar en la procesión nupcial, como parte de la escolta de vanguardia de Su Majestad. La componen 6 jóvenes de la nobleza, tradicionalmente, y, me parece bien, trato hecho. Marshall se volvió hacia Samantha y le preguntó con un gesto si quería que la ayudara a subir. Vamos. Sam hizo como si no hubiera visto su mano extendida y montó sola en el carruaje. El interior era minúsculo, tenían que sentarse uno frente al otro, tan cerca que sus rodillas casi se tocaban. Sam parpadeó mientras sus ojos se acostumbraban a la repentina penumbra. Ninguno de los dos dijo nada mientras la carroza se ponía en marcha con agónica parsimonia. Notaba los ojos oscuros de Marshall fijos en ella, inquisitivos. Transcurridos unos instantes así, en silencio, el muchacho tiró de una correa de cuero que colgaba del techo. ¿Qué es esto? Un antiguo cordón para los sombreros. Al ver la cara de incomprensión que ponía, le explicó. Servía para que los hombres colgaran ahí sus sombreros de copa, en caso de que fueran tan altos que no cupieran. Por supuesto, un cordón para los sombreros. Marshall se enroscó la correa en la muñeca y se impulsó hacia arriba como si estuviera siendo dominadas con un solo brazo. Sam ni siquiera se dignó decir nada. Los caballos aminoraron el paso hasta detenerse. Sam miró por la ventanilla, acababan de salir de la arena. La reina Adelaide estaba quejándose porque no le gustaba el pelaje de uno de los alazanes, que a la luz del sol se veía más claro que los demás. Uno de los mozos de cuadra se alejó corriendo en busca de un sustituto. Tu madre va a darle la patada a uno de los caballos para cambiarlo por otro, señaló Marshall. Pobre bicho. Su carrera ha terminado antes de empezar. Enarcó una ceja, preocupado, al ver que Sam seguía sin decir nada. Sam, ¿te pasa algo? No era justo por su parte comportarse como si le importara, como si fueran novios de verdad. No, nada. Samantha se cruzó de brazos. Marshall extendió una mano para señalar su actitud taciturna. Pues cualquiera lo diría. ¿Qué ocurre? Sam sintió deseos de abalanzarse sobre él, besarlo y estrangularlo, todo a la vez. Quería que él la quisiera, pero como eso no iba a ocurrir, prefería cortar con él antes de que se le adelantara. Lo cierto es que he estado dándole vueltas, dijo, aunque cada palabra que escapaba de sus labios le suponía un suplicio, y creo que deberíamos ponerle fin a esta farsa ahora que los dos ya hemos obtenido lo que queríamos de ella. Le pareció que Marshall se tensaba, aunque no podía estar segura. ¿Eso crees? Que el seno se despegó de ti en todo el fin de semana. Está claro que quiere volver contigo. Sam se encogió de hombros, como si los melodramas sentimentales de Marshall la trajeran sin cuidado. ¿No ha llegado el momento de terminar con esta relación de mentira para que podamos volver a salir con las personas que nos interesan realmente? Marshall le sostuvo la mirada durante tanto tiempo que a Sam se le empañaron los ojos.
Giró la cabeza para concentrarse en la manilla de la puerta, cuyo baño de oro relucía entre las sombras jaspeadas. Ojalá pudiera abrirla de golpe y salir corriendo. Vale, dijo Marshall por fin. Podemos romper. Estupendo. El silencio que se instaló entre ambos era aún más denso que antes. El carruaje traqueteó con fuerza al dar una curva, y los dos se vieron arrojados por sorpresa contra la pared. Sam parpadeó mientras se enderezaba, esforzándose por recuperar la dignidad. Y bien, adelante, le dijo Marshall. Sam parpadeó de nuevo. ¿Qué? ¿Quieres que sea algo público? No. Había un brillo glacial en sus ojos cuando apuntó a la ventana con la barbilla. Si vamos a romper, deberíamos hacerlo ahora. Yo te recomendaría que gritaras para que Robert y tu madre te oigan. Sam clavó las uñas en el cojín del asiento. No hace falta romper de mentira, le espetó. Bastará con pedirle a Robert que mañana emita un comunicado para la prensa. Venga ya, Sam, pero si a ti te encanta actuar, termina con esta farsa como la empezaste. Me debes eso, por lo menos. Marshall seguía hablando con su desenfadada cadencia habitual, arrastrando las palabras, pero Sam percibía una nota extraña soterrada debajo de ellas, pugnando por salir a la superficie. Después podrías ir a la boda con tu nuevo novio, o con tu antiguo novio, o como narices lo llames ahora. No voy a ir con él, se oyó decir Sam. Él está con otra persona. Marshall resopló. En tal caso, me sorprende que quieras acabar con esto. Es lo mejor, créeme. Vamos, Sam. Ahora Marshall sonaba casi cruel. ¿No querías darle celos? Pues dáselos de verdad. Es para lo único que sirvo, no. Podemos ir a más fiestas, dejar que nos saquen otra tanda de fotos, sexys de verdad esta vez, y, mira, ya no lo quiero a él, ¿vale? Exclamó Sam. Me da igual que se ponga celoso. Marshall habló en voz muy baja para preguntar. ¿Qué ha cambiado? Dile lo que sientes por él, ese había sido el consejo de Beatriz. De modo que Sam se armó de valor y lo hizo. Te conocí a ti. Cuando se atrevió a mirar, vio que Marshall se había quedado tan inmóvil como una estatua. Samantha, murmuró por fin del muchacho. Normalmente Sam detestaba que la llamaran por su nombre completo, pero le encantaba oírlo salir de sus labios, le encantaba la vibrante nota de posesividad territorial que solo él sabía imprimirle. ¿Qué dices? Digo que me dejó hecha polvo verte con Kelsey el fin de semana pasado. No quiero utilizarte para conseguir a otro. Te quiero a ti. Sus palabras continuaban brotando apresuradamente, atropellándose unas a otras. No puedo seguir fingiendo que esto no significa nada para mí. No, Marshall se incorporó con el carruaje en movimiento, apoyó las manos en la pared de detrás de Sam y le tapó la boca con la suya. Sam arqueó la espalda y se apretó contra él, entrelazando las manos sobre su nuca para tirar de él hacia abajo, hacia ella. En su interior ardía una llama incontenible y voraz. Las manos de Marshall se deslizaron por su espalda, acariciándole la columna. ¡Ay! La carroza acababa de topar con un bache y Marshall se había golpeado la cabeza con el techo. ¿Te has hecho daño?, exclamó Sam. El muchacho regresó al banco de enfrente mientras se masajeaba el cuero cabelludo. Supongo que la correa esa era un aviso, dijo con una mueca. El corazón de Sam latía aún desbocado, los ecos de la marea de adrenalina martilleaban todavía en sus venas. Se recogió el pelo alborotado detrás de las orejas. ¿Sabes? Siempre había pensado que mis antepasados daban rienda suelta a sus instintos más indecorosos en esta carroza, pero ya no estoy tan segura. Marshall emitió un sonido a caballo entre un resoplido y un gemido de dolor. Es demasiado estrecho para cometer perversiones. Lo único que podían hacer tus antepasados era quedarse ahí sentados y suspirar mientras intercambiaban miraditas lujuriosas, a lo sumo. La expresión del muchacho se suavizó. Poniéndose serio, añadió. Cosa que, aparentemente, ahora voy a hacer yo. Sam se mordió el labio, titubeante de súbito. Marshall, ¿qué vamos a? La luz del atardecer entraba sesgada por la ventanilla, proyectando sombras moteadas sobre su perfil. Sam, me gustas desde no sé ni cuándo.
Desde el día que nos conocimos, probablemente. Entonces, ¿por qué no parabas de hablarme de los mensajes que te enviaba Kelsey? Estaba siguiendo tu ejemplo, exclamó él, exasperado. Cuando nos besamos, te reíste y dijiste que sabíamos dar espectáculo. Únicamente lo hice porque tú estabas pendiente de la multitud, protestó ella. Me imaginé que te habías dado cuenta de que nos estaban observando y que solo me habías besado porque querías vengarte de Kelsey. Marshall se inclinó hacia adelante y le tomó una mano en la suya. Sam se preguntó si notaría sus pulsaciones aceleradas a través de la piel. La única razón por la que te he besado siempre es porque quería hacerlo, le aseguró. Créeme. Pero el fin de semana pasado, en Orange, intenté evitar a Kelsey. Cuando me acorraló, sin embargo, supe que tenía que bailar un par de canciones con ella. De lo contrario, habría montado una escena, añadió con una sonrisa carente de humor. Sam había dejado de oír el parsimonioso traqueteo de las ruedas del carruaje y el murmullo de las voces en el exterior. Lo único que resonaba en su cabeza era el eco de las palabras de Mars. Entonces, tú y yo, ¿vamos en serio? La sonrisa del muchacho se ensanchó. Disculpa, ¿he vuelto a adelantarme a los acontecimientos? Es una costumbre que tengo. Hola, soy Marshall Davis. ¿Te gustaría salir conmigo? Te regalaría mi pin de oso pardo para señalar la ocasión, pero me lo he dejado en casa. Sam se rió de buena gana, alborozada. Sí, declaró. Me gustaría mucho salir contigo. Y así, como seguramente habían hecho generaciones de sus antepasados, se pasó el resto del trayecto lanzándole miraditas furtivas a su novio, deseando que la estúpida carroza fuera un poquito más espaciosa.